nuestro invitado, nuestra particular Vamos conexión a ver de cómo hoy. nos resulta nuestro invitado Jorge Satt, que está ahí en clase en En la Casa Central de la Católica. En la Casa Central de la Católica. Con sus alumnos y alumnas. Sí, y él lleva hartos años haciendo esta clase, formando estos cabros de primer año que, bueno, ya son adultos, pero Totalmente. les mandamos un saludo desde acá a los futuros abogados. Oye, Jorge Satt, que ustedes lo conocen, es panelista casi estable de este programa, es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Don Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, una entrevista bien particular. Estoy aquí con nuestros alumnos de Derecho, casi 50 alumnos que están muy callados escuchando el programa. ¿Y están escuchándonos? ¿Nos están escuchando en este minuto ellos? Perfectamente. Ah, qué bueno. Pero no hablan, no pueden hablar. Tienen No. derecho a solo oír, no a opinar. Que Por te hoy. haga el gesto Exactamente. y no tienen permiso ni siquiera para ir al baño. Claro. Oye, bueno, fuera broma, Jorge, me imagino que ahí en la clase ustedes tienen que actualizarse también respecto a las cosas que están pasando en el mundo, porque ven, es una clase de Derecho Internacional Económico, ¿no? Y el derecho internacional económico tiene que funcionar cuando hay conflicto. El derecho casi siempre funciona cuando hay conflicto. Y tenemos un conflicto que se está desarrollando que cada vez se ve más grave. Hoy día el Banco Mundial salió diciendo que el conflicto seguía escalando, que ahí también hay ciertos visos de que pueda pasar algo con Siria. El petróleo podía llegar a $157. Cuéntanos actualidades de la academia respecto a lo que está pasando en este conflicto. A ver, este es un curso, como tú dices, que una parte habla de temas internacionales económicos, especialmente comercio e inversión. Y uno de los elementos de este conflicto que vemos en Gaza y que hoy día tiene un drama humanitario importante, es cuáles pueden ser los efectos económicos, tanto lo que has mencionado tú en los precios de los commodities, especialmente el petróleo. Pensemos que la zona de Medio Oriente concentra cerca de 2/3 de las reservas de petróleo y 1/3 del gas. Entonces ahí hay un primer elemento. Un segundo elemento es qué es lo que pasa con el transporte marítimo en todo lo que es el Mediterráneo oriental, y ya vemos que los fletes y los seguros de transporte marítimo en la zona están subiendo su costo. Después tú tienes el efecto más microeconómico, por decirlo de alguna manera, que es que en Israel tienes cerca de 350.000 reservistas, que son personas en Israel que trabajan, es decir, que están dejando sus puestos de trabajo para estar en la línea de defensa, y eso también va a tener un costo en la economía de Israel. Vamos con lo primero, Cristian. En el tema del petróleo, si es que ocurre lo que tú dices del informe del Banco Mundial, podría llegar a niveles de precios que conocimos del petróleo del 2008, que también estuvo cerca de $140 el barril y que trae a la mente lo que fue el famoso embargo del petróleo de los años 70. Todavía ese escenario se ve lejano, pero es una probabilidad. Lo segundo es lo que puede ocurrir con el tema del gas, porque hay yacimientos gasíferos importantes en la frontera, en la zona de Egipto, y Israel también hoy día exporta gas a través de un gasoducto que pasa por Egipto, y que en todo este tema de la guerra de Rusia en Ucrania han habido acuerdos de buscar otras fuentes de gas, dentro de las cuales está la de Israel y la de Egipto. Después hay un tema que yo decía de comercio, de seguridad de los puertos. Israel, por ejemplo, es un importante importador de azúcar, de aceite, de maíz, y por lo tanto, cuando tú tienes una zona que puede escalar el conflicto, se afecta la seguridad portuaria y en consecuencia se afecta todo lo que es la provisión de alimentos, de energía, entre otros. Entonces, son varias las dimensiones de los efectos económicos en caso que esto llegara a escalar. Jorge, ese escalamiento tendría estos efectos en el escenario en que entre algún país productor de petróleo, o basta con que los que ya están participando activamente en esto, y posiblemente parte del Líbano, parte de Siria, o tenemos que esperar que no sé, Irán entre en esta disputa y haga un problema más global para tener esos efectos inmediatos en el petróleo? Yo diría, Juan Pablo, que es un tema de inestabilidad que se pudiera producir en Medio Oriente, más allá del país en particular que ingrese. Por ejemplo, yo no lo había mencionado, está el estrecho de Hormuz, que es un estrecho que une a Irán marítimo, Irán con Omán.
y en el cual Irán tiene un control importante. El 30% del petróleo pasa por ese estrecho. Entonces, en situaciones de inestabilidad, si tú tienes un problema con el transporte marítimo del petróleo, te va a generar una disrupción. Pero en términos generales es las consecuencias que generaría una inestabilidad a nivel regional en Medio Oriente y cómo eso produciría efectos económicos. Pero hoy día, más allá de los discursos públicos, la impresión que es que nadie quiere que de verdad escale este conflicto que se está dando hoy día entre Gaza e Israel. No lo quiere Estados Unidos, no quiere que escale esto, y hay varias señales que ya le ha dado Israel de cómo tiene que ser su ofensiva. Tampoco lo quiere Irán, porque Irán hoy día, desde el punto de vista económico, no es el Irán que nosotros vimos en la guerra del 2006 de Hezbollah con el Líbano, donde el precio del petróleo también estaba en mejores niveles y la posición económica de Irán era mayor. Tampoco lo quiere Egipto, no lo quiere Turquía. Entonces, al menos hoy, los incentivos están puestos a que esto no escale. Obviamente, como todo este tipo de conflictos, puede haber una situación, un gatillante que termine generando una escalada mayor, pero todo indica que se está tratando de encapsular de alguna u otra manera el conflicto. Esto se podría encapsular, Jorge, en una guerra de ciudad, como se está perfilando ahora, que está entrando el ejército israelí directamente a Gaza a tratar de atrapar o matar a los de Hamás. Pero y posiblemente se quede así, y se quede encapsulado como se quedó encapsulado hasta ahora la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Cómo podría relacionar esos dos conflictos? A ver, creo que hay dos elementos y un aprendizaje, aunque es muy distinto, porque es difícil aquí hablar de guerra porque el pueblo palestino no tiene un ejército, ni siquiera es reconocido por su contraparte como un Estado. Por eso yo prefiero hablar de conflicto, porque no estamos entre dos estados formalmente constituidos con un ejército, incluso la propia autoridad política muchas veces no es reconocida. Pero lo que uno puede ver es que una invasión terrestre en una de las zonas que son dentro de las 3 zonas más pobladas a nivel mundial, como es Gaza, donde el 40% son menores de edad, donde hemos visto que hay toda una red de túneles que se dice tiene estructurado a más. No es tan simple ese tipo de invasión terrestre, y por eso los expertos en seguridad hablan de todo lo que es la necesidad militar, la logística terrestre. Lo vimos en el caso de la guerra en Ucrania, que no es tan simple ese tipo de acción terrestre. Pero por otro lado, Cristian y Juan Pablo, el argumento que dan de encapsular es un poco lo que pasó la última década con el conflicto palestino-israelí, que se invisibilizó. El foco estuvo en el crecimiento de ISIS, la guerra civil en Siria, los acuerdos de Abraham, donde se incorporaron nuevos países a relaciones diplomáticas con Israel, y se pensó, salvo Turquía e Irán, que siempre han sido los más promotores de la causa palestina, por lo menos públicamente, se pensó que este tema ya había pasado a un segundo plano. Pero la lección que nos deja lo que está ocurriendo hoy día es que este tema, mientras no se resuelva, vamos a seguir viendo episodios de tanto en tanto de este tipo, porque esto no parte el 7 de octubre, tuvimos tensiones en años anteriores y ya son décadas digamos, de una zona, por decirlo de alguna manera, altamente conflictiva. Entonces, por eso algunos sostenemos que esta aproximación o solución militar al tema no da para más. Aquí obviamente tiene que haber una salida política, algo se intentó hacer con los acuerdos de Oslo del pasado, porque si no, en unos años más vamos a estar hablando de un nuevo episodio de estas características. Jorge, y llevado a la economía, que es frío hablar de ella en una situación como esta, pero, por ejemplo, Israel tiene, sabemos que es un país rico, un país desarrollado, un estado desarrollado, y que tiene mucho apoyo internacional económico. ¿Puede resistir, tiene las espaldas para poder resistir adecuadamente ese escenario de incertidumbre, por ejemplo, en el transporte de mercancías, en el transporte de combustibles? ¿Tiene las espaldas para poder hacerlo? Hoy día las tiene, pero si esto escala, no es solamente un problema que se va a producir en Israel, va a ser un problema que va a afectar a los países del Mediterráneo Oriental, de Medio Oriente en general, del norte de África, porque te podría generar una disrupción o un shock de todas las cadenas de suministro en energía, en alimentos, en todo lo que transita por el comercio marítimo, que es cerca del 90% del comercio mundial es por vía marítima. Entonces no es solamente un problema de Israel, es un problema que tendría una escala regional y eventualmente, especialmente por el petróleo y el gas,
una escala global. Jorge, da la sensación que estos conflictos, sobre todo ahí en Medio Oriente, son conflictos que estallan, hay un cierto comportamiento en los mercados y después se normalizan. ¿Cómo ves la posibilidad de que este conflicto quede así normalizado y quede encapsulado en la zona y lamentablemente ya el mundo se empieza a olvidar del conflicto como nos olvidamos de Siria, por ejemplo? Es lo que hoy día los mercados interpretan. Si se fijan, los mercados hoy día no están interpretando que esto va a escalar aún. No ven una situación de crisis los números. Exactamente, no hay una sensación de crisis en las bolsas y en los precios de las materias primas en general, y es muy probable hoy día que ese sea el escenario. Pero la pregunta es hasta cuándo, mirado en el largo plazo, resiste una situación de tensión de este tipo, y cómo esto también es un precedente para otros conflictos u otros situaciones de tensión que se están dando a nivel global. Hoy uno diría, bueno, ¿cómo podemos buscar alguna salida a eso? Se ha rechazado el llamado al cese del fuego por razón humanitaria, y cuando uno piensa en países que puedan mediar, uno se le ven a la mente un Egipto o un Qatar, que son los que históricamente han mediado, han generado relaciones entre la Autoridad Nacional Palestina, que es la que está en Cisjordania, e Israel. Profesor, sabemos que tenemos un compromiso contigo de terminar a las 9:30, porque hay cambio de alumnos, parece. Así que agradecidos de ti, agradecidos de todos tus alumnos que están ahí. Sí. Saludos a algunos que conozco, que no los voy a saludar para que no me hacen vergüenza, les mando saludos a algunos que están en clase. Para que le tengan no, barra. Porque me matan, sí, o algo. Así que saludos nomás. Oye, los cabros que oigan todos los días este programa, porque se van a actualizar de todo el tema económico, y los abogados siempre están metidos en los temas económicos. Gracias, Jorge. Eso. Un abrazo, que estés bien. Que tengan buen día. Igualmente. Que vaya bien.